buenas noches. Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Beneficiará a casi 500,000 de trabajadores, incremento salarial en el sector de la salud. Debaten intelectuales en Cuba sobre qué pasa en Venezuela. Firma Vladimir Putin ley de reunificación de Crimea y Sebastopol con Rusia. Nuestro espacio Cuba Dice tratará hoy sobre el orden urbanístico en el país. Más de 440,000 trabajadores del sistema de salud cubano serán beneficiados con el aumento salarial aprobado el pasado miércoles. La noticia se dio a conocer durante la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros presidida por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Así lo informó el diario Granma en su edición de este viernes. El Consejo de Ministros, presidido por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, aprobó el pasado miércoles en sesión extraordinaria el incremento del salario para más de 440,000 trabajadores del sistema de salud cubano. Según publica el diario Granma, los incrementos se iniciarán a partir del 1 de junio del presente año, con los salarios correspondientes a los trabajados en el mes de mayo. En el caso de los cargos de dirección, se establecerá según la complejidad y responsabilidad encomendada y se eliminará el pago adicional que por tal motivo en la actualidad se efectúa. La tabla muestra varios ejemplos que en diferentes especialidades de la salud se implementarán en el mes de junio. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo, destacó que se duplica el pago por trabajar en horarios nocturnos para médicos, estomatólogos, enfermeras, técnicos y otros trabajadores. Se pondrá fin a la diversidad de otros pagos adicionales que por diferentes conceptos se efectúan en estos momentos. Solo se mantendrán, expresó, los que actualmente se entregan por impartir docencia por condiciones especiales de trabajo y años de labor para enfermeras, trabajadores de servicios y operarios. Quienes cumplen misiones médicas en el exterior, se les preservarán la plaza y el salario en Cuba. Se aumentarán los estipendios o pagos en CUC según corresponda, con el propósito de disminuir gradualmente las diferencias que en tal sentido existen hoy. En el caso particular de los colaboradores en Venezuela, los del Programa Integral de Salud y la Operación Milagro, se duplicarán los pagos en CUC. En sesión extraordinaria del Consejo de Ministros se informó además que como resultado del reordenamiento realizado durante el periodo 2010-2013 se redujeron 109,000 trabajadores y alrededor de 2,000 millones de pesos de gastos del presupuesto sin afectar la calidad de los servicios. Ese hecho contribuyó a respaldar el aumento de los salarios que se traduce en estabilidad y calidad de los servicios y de esa forma cumplir con los compromisos internacionales. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El amplio respaldo internacional al gobierno y pueblo venezolanos fue destacado por intelectuales de esa nación suramericana durante la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela?, que sesionó este viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana. Al encuentro asistió una numerosa representación de las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba. Los panelistas señalaron que la brutal campaña mediática contra Venezuela presenta al mundo un país que no existe. Comentaron que solo persisten pequeños focos de violencia en 3 municipios venezolanos. Si ustedes van a Caracas, por ponerle el ejemplo de una ciudad que se repite en todo el país, ustedes ven en 2 o 3 urbanizaciones del este de Caracas una guarimba o una barricada incendiada. El resto de la ciudad usted la ve trabajando, la ve en el autobús, la ve en el metro, la ve en su actividad cotidiana. Estamos nosotros frente a la pretensión por parte de intereses nórdicos, y hablo más precisamente de los Estados Unidos, por salir ya, no mañana, ya, del presidente Nicolás Maduro. Según análisis de los intelectuales, la ínfima protesta estudiantil fue desplazada por grupos fascistas de la extrema derecha. También recordaron que en 1999 la matrícula universitaria era de 500,000 estudiantes y hoy supera los 2.600.000 educandos, la mayoría de los cuales apoya el proyecto social que vive Venezuela. El actor y cantante Roque Valero
una de las víctimas de la violencia que vive Venezuela, narró cómo la derecha de su país le imposibilita llevar una vida normal por el solo hecho de ser chavista y defender la democracia. En Venezuela somos libres todos, en Venezuela somos pacíficos, pero que Venezuela se respeta. En la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela?, quedaron al descubierto las intenciones de Estados Unidos y grupos fascistas colombianos de derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro para dominar las riquezas petroleras de la nación suramericana. Los panelistas coincidieron en afirmar que la revolución bolivariana avanza y se consolida. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La misión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que apoyará la iniciativa de paz del gobierno venezolano, se reunirá en Caracas los días 25 y 26 de marzo, según confirmó este viernes el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Con la entrada en vigor esta semana de su cláusula democrática, UNASUR se cubre contra intentos golpistas y ataques al orden constitucional como los que ocurren hoy en Venezuela. Este viernes, el Consejo Permanente de la OEA rechazó por mayoría de votos que la diputada opositora venezolana María Corina Machado, desde el escaño de Panamá, hablara sobre la situación de Venezuela. La nación suramericana, por su parte, insiste en que solo la UNASUR es el organismo de integración regional apto y confiable en el que se pueden hablar del golpe de Estado suave ejecutado por la derecha venezolana y financiado desde Estados Unidos. Este viernes también, el Consejo Nacional Electoral anunció que se encuentra elaborando un cronograma de trabajo para la realización de comicios en el municipio San Diego del estado Carabobo, luego que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera una condena contra el alcalde destituyéndolo y declarando su falta absoluta. Orlando Lancís, Redacción Internacional. La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, exigió al gobierno de su país no eludir más las reformas estructurales en el sector agrario. A través de una de sus voceras, Victoria Sandino, el grupo guerrillero pidió al gobierno colombiano que atienda el pliego de demandas resultante de la cumbre agraria realizada en días recientes en Bogotá. Uno de estos clamores es la reforma rural integral, porque el problema de la tierra y del territorio, que implican soberanía y sentido de patria, subyace como una de las causas fundamentales de la confrontación en un país como el nuestro. El equipo insurgente alertó que si el Estado no muestra en la práctica su disposición al cambio, vulnera la confianza en el proceso de paz. Existen reformas que no se pueden ni deben eludir o postergar, porque además, respecto a ellas, concurren también muchos compromisos suscritos por el gobierno que generalmente no se han cumplido. Precisamente el tema agrario fue el primer punto de la agenda de paz de la OANA, sobre el que las partes lograron un acuerdo parcial, pero las FARC recordaron que aún existen salvedades sustanciales. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. El equipo de Villa Clara dio esta tarde un importante paso en sus aspiraciones de incluirse en los playoffs al vencer a Artemisa y completar la barrida. Mientras Matanzas, líder indiscutible, volvió a dejar al campo a Holguín en lo que parece la estocada final para los del norte oriental. Villa Clara derrotó a Artemisa 5-1. Ganó Rogelio Carrillo, quien llegó a 6 éxitos contra 3 fracasos. Perdió Gionel Gutiérrez 2-4 y lo salvó Joandy Fernández. Ramón Lunar conectó cuadrangular, importantísimo pase de escoba de los Naranjas. Este resultado obliga a los sagüesos a barrer a Villa Clara en la próxima y última subserie para poder clasificar. En el Guillermón, Santiago de Cuba se llevó la serie particular frente a Isla de la Juventud, al propinarle la echada de 8-0. Victoria a la cuenta de Ulfrido García y revés para Yudiel Rodríguez. Se anotó salvamento Eddie Albert Valentín. Por su parte, Holguín vio perder otra gran oportunidad. Los holguineros vencían 4-1 a Matanzas a la altura de la 9ª entrada y nuevamente quedaron tendidos al campo, esta vez 5-4 con imparable decisivo de Dainer Moreira. Eduardo Blanco como relevista se llevó la sonrisa y Junior Suárez cargó con el fracaso. Junior Baumier despachó su 10º cuadrangular.
Y con la presencia del ministro del Interior y miembro del Buró Político, general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, quedó clausurado hoy el 12º Festival Deportivo de los órganos de la seguridad del Estado. Los deportes se practican por lo general en equipo y así se aprende a trabajar en colectivo. Siguiendo esta enseñanza del comandante en jefe Fidel Castro, se desarrolló por 12ª ocasión el Festival Deportivo de los órganos de la seguridad del Estado. Durante varias jornadas de competencias, más de 300 atletas, agrupados en 10 equipos, demostraron en los terrenos su preparación y carácter. Para un oficial la preparación es lo fundamental, es la única forma de poder preparar para las misiones que se avecinan. Y también forma al deportista, así, al hombre como hombre. La importancia es que primero nos mantiene en forma y segundo que nos da salud, vitalidad y nos prepara para el futuro. En estos Juegos primaron la entrega y fraternidad entre los atletas y fueron clausurados hoy con la participación de jefes, oficiales, trabajadores civiles y pensionados de los órganos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de 10 glorias deportivas cubanas. Por puntos, en tercer lugar quedó la Dirección de Contrainteligencia Militar. Para el segundo puesto, la Dirección General de Contrainteligencia y se ubicó primera en el podio la Dirección de Investigaciones Criminales y Operaciones. Para formar hombres de espíritus y cuerpos fuertes se realizan los festivales deportivos de los órganos de la seguridad del Estado, que ya aseguran regresar el año próximo en su 13ª edición. Niurka Talancón, Villafranca, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así nos despedimos. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque serán beneficiadas con un proyecto de desarrollo para la seguridad alimentaria, financiado con fondos que acumulan trabajadores de la Unión Europea. Representantes de asociaciones cubanas no gubernamentales vinculadas a la actividad agrícola, miembros del Ministerio de la Agricultura y otros actores de este sector en La Habana, Artemisa y Mayabeque asistieron a la presentación del proyecto Redes 2, que tiene como objetivo potenciar el desarrollo agrícola e incrementar la producción de alimentos. El proyecto incluye la instalación de nuevos centros de capacitación, clínicas veterinarias, fincas de plantas medicinales, centros multiplicadores de ganado menor, mini-industrias y otros servicios que promueven mayoritariamente las producciones locales que demandan bajos niveles de insumos. Estamos pensando aquí en producciones locales, por tanto estamos pensando más que en esas grandes empresas estatales, estamos pensando en cooperativas y productores individuales, a nivel de Consejo Popular, a nivel de estas cosas. Hay 410 productores que van a ser beneficiarios con este sistema de redes, o sea, con este sistema de servicios, que son servicios que necesitan los productores para poder producir. El proyecto Redes 2 es financiado por la Unión Europea. Este tipo de proyectos realmente nace ahí, en la ciudadanía. Es una forma de expresión de la ciudadanía de una zona hacia la ciudadanía de otra zona. Entonces después ahí los convertimos en proyectos, pero el espíritu es este, que hay que asegurar que se utilicen de la mejor forma posible, de una forma financiera, económica y también de una forma técnica, para asegurar que son lo más útiles posibles, porque eso es lo más importante al final. Gracias a la solidaridad entre los pueblos nace Redes 2 para beneficio de la agricultura, fuente de trabajo y alimento de las personas. Desde Artemisa, Yoset González Cordero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Camagüey afronta un importante atraso en su plan de producción de la presente zafra. No obstante, en el territorio se trabaja para revertir esta situación. Aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, no hay mucha en verdad de que Camagüey logre cumplir su plan de producción de azúcar correspondiente a la zafra 2013-2014. La cifra pactada para esta campaña supera las 179.000 toneladas, un 12% más que lo previsto para la anterior, y se complejiza en directa proporción con el descuento de semanas en el almanaque. Bueno, la provincia hasta esta fecha tenía que haber ejecutado más de 120.000 toneladas de azúcar. Se han realizado 102.000 toneladas de azúcar, que representa el 85% del plan planificado hasta esta fecha. Este atraso, como resulta obvio, tiene su explicación, la cual se asienta, según los especialistas, en dos argumentos principales. Primero, caña dejada de moler por afectaciones de las lluvias que han caído, y segundo,
caña, azúcar que no se ha producido a partir de que la caña no ha alcanzado el rendimiento que se planificó. El preciso conocimiento de los problemas que ha habido hasta hoy deviene en Camagüey brújula para el hallazgo del rumbo más acertado en lo que resta de la presente zafra. Sí, la provincia trabaja para lograr acercarnos lo más posible al cumplimiento del plan de azúcar. Hay dos elementos fundamentales. Uno, elevar los niveles de molida. Estamos obligados a elevar los niveles de molida a partir del oreo que ha hecho en estos últimos días. Y segundo, buscar un mejor aprovechamiento del rendimiento que hoy trae la caña. O sea, nosotros tenemos que obligatoriamente elevar los niveles de aprovechamiento del rendimiento que trae la caña para buscar eliminar un poco el atraso que tenemos por la caña que hemos dejado de moler por falta de madurez, y eso provocaría a nosotros acercarnos lo más posible al cumplimiento del plan de azúcar elaborado para este año. En Camagüey Oeste, Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Miren la imagen del satélite permite ver el frente de días anteriores cómo se va hacia el este, pero también se va debilitando más. Todavía queda alguna nubosidad en la costa norte de la zona oriental del país. Los vientos del nordeste pueden traer alguna nubosidad en el centro y en el oriente del país durante la madrugada de la mañana. En el resto, pues simplemente hay muy poca nubosidad. Y tenemos muy poca variación al tiempo para este fin de semana. Fíjense que habrá sol abundante mañana sábado por la mañana en la parte occidental. Temperatura mínima por la madrugada 17, 18, 19 y 21 en zonas costeras, 16 en la provincia de Matanzas. Con relación a la tarde, las temperaturas van a subir hasta 30, 31 grados, 29 en la isla de la Juventud. Y puede haber algún chubasco, alguna lluvia en zonas del interior ya al final de la tarde y hasta el anochecer, debido precisamente a las altas temperaturas. En cuanto a la región central, amanecerá también con mucho sol, poca nubosidad y mínimas 19 a 22 grados por la madrugada. En la tarde, valores de 31 grados, también con algún chubasco, alguna lluvia y nublado ocasional en zonas del interior, ya al final de la tarde y hasta el anochecer. En la zona oriental del territorio nacional estará el cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte. No se descarta que pudiera haber en la madrugada de la mañana algún chubasco aislado, pero sol abundante para las tres provincias del sur oriental. Y las temperaturas mínimas 19 a 23 grados Celsius. Y las máximas de por la tarde, fíjense que tendrán valores elevados 31, 32 y llegarán a 33 grados en la provincia de Granma. También con algunos chubascos, algunas lluvias en horas de la tarde, fundamentalmente final de la tarde y al anochecer. Los próximos días, pues fíjense, el fin de semana no habrá nada importante en el tiempo, mucho sol, cielos parcialmente nublados, y para el martes 25, ya en el periodo de la tarde-noche, se aproximará un nuevo frente frío al occidente del país. Por eso en zonas de la costa norte puede nublarse, puede haber algún chubasco, alguna lluvia final de la tarde y la noche del martes 25. En cuanto a las temperaturas, pues en todos estos días habrá poco cambio y temperaturas elevadas por la tarde hasta 33 grados en la porción oriental. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Añez, este viernes el presidente Vladimir Putin firmó la ley de reintegración de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a Rusia, y también la formación de 2 nuevos territorios federales. Así es, pero previamente el documento fue ratificado por el Consejo de la Federación o Cámara Alta y solo falta la publicación de la ley en el diario oficial del gobierno ruso, Rossiyskaya Gazeta. El acta de acuerdo fue firmada también por la presidenta del Consejo de la Federación y el de la Duma Estatal y tuvo el apoyo de 155 legisladores en la sesión extraordinaria de este viernes. El mandatario Vladimir Putin se pronunció sobre las tareas que ejecutarán en adelante. Pido a las 2 cámaras del Parlamento que trabajen juntas y hagan todo lo que esté en sus manos para que ese proceso se desarrolle no solo sin obstáculos, sino que además sea beneficioso tanto para Rusia como para Crimea. El documento contempla los mecanismos de adopción de la ciudadanía rusa, el ordenamiento de las funciones de los órganos de poder, la integración de Crimea y Sebastopol a las estructuras de Rusia y los aspectos financieros y monetarios, todo en un periodo de transición hasta el 1 de enero de 2015. Por su parte, la Unión Europea firmó hoy el acuerdo de asociación política con el primer ministro ucraniano impuesto Arseniy Yatsenyuk.
Según la agencia Prensa Latina, el documento firmado prevé desbloquear unos 1.500 millones de euros de ayuda pactada con la Unión Europea anteriormente. Para la entrega, Ucrania deberá cumplir con exigencias del Fondo Monetario Internacional, como el alza de las tarifas de gas y electricidad, reducciones de gastos sociales, de salarios y subsidios a los agricultores, entre otras. Por ahora, Rusia se mantendrá expectante y ecuánime ante las sanciones impuestas de manera unilateral por Estados Unidos y la Unión Europea, según afirmó el presidente Vladimir Putin, y revisará los acuerdos sobre gas con Ucrania suscritos en 2010 y ajustados a una prórroga de permanencia de la flota rusa en el Mar Negro hasta 2042. Desde la redacción internacional, Solange Riera Aguilar. Una gigantesca manifestación tendrá lugar en la capital española este sábado con el nombre de Marchas de la Dignidad 22M. La protesta nacional tiene como objetivo rechazar las reformas laborales y los recortes a los servicios sociales. Con lemas como no al pago de la deuda y pan, trabajo y techo para todos, los españoles se congregarán en los alrededores de la Moncloa y de la Plaza de España. Decenas de colectivos sindicales, sociales y políticos preparan la movilización desde septiembre para protestar contra los recortes, pedir la sustitución del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y exigir el cumplimiento de demandas como una renta básica para los ciudadanos. 6 columnas compuestas por miles de personas confluirán este 22 de marzo, representando a los 5 millones de desempleados y al alto número de españoles que viven en la pobreza por la crisis económica y las políticas de austeridad. El relator especial de Naciones Unidas para la Palestina ocupada, Richard Falk, exigió hoy el fin de las violaciones de los derechos humanos que comete Israel en esos territorios, como la construcción de nuevos asentamientos ilegales. En un informe, el experto pidió que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el estatus legal de la prolongada ocupación y las denuncias de colonialismo, apartheid y limpieza étnica. Advierte que deben adoptarse pasos para asegurar que el pueblo palestino esté protegido y se establezca el Estado de Derecho en sus territorios. Señala Falk que la expansión de los asentamientos en Cisjordania y la construcción de un muro de separación declarado ilegal por la Corte Internacional de La Haya permanecen como serios obstáculos para la autodeterminación de ese pueblo. El vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, acompañado por el ministro ad interim de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, recibió en audiencia solemne en la mañana de este viernes 21 de marzo a los embajadores de la República de Austria, excelentísima señora Gerlinde Pachinger, y de la República de Sudán, excelentísimo señor Sidik Mohamed Abdallah, quienes presentaron las cartas credenciales que los acreditan como embajadores en Cuba. Al concluir cada ceremonia, los embajadores depositaron una ofrenda floral ante el monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución. Muy buenas noches. Hoy es noticia la presentación en la Biblioteca Nacional José Martí de una multimedia y varios títulos sobre la vida y la obra de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que contó con la asistencia de los investigadores Cira Romero, Ana Cairo y Roberto Méndez. En el bicentenario de su natalicio, la Avellaneda sigue siendo una de las voces más singulares de las letras cubanas. Por eso convida a continuar descubriendo diversas zonas de su creación menos conocidas. En el encuentro de este viernes, el investigador Roberto Méndez destacó la dimensión de su obra lírica, desde la cual perfiló una posición que fue contra la falsa moral y los prejuicios de la sociedad en que vivió. Por su parte, la investigadora Cira Romero hizo énfasis en el esfuerzo editorial que ha traído a la luz varias novedades que no solo incluyen sus poemas y novelas, sino también la crítica literaria, las crónicas de viaje y los ensayos. Porque ahí descubrimos, al menos yo descubro otra Avellaneda con un lenguaje mucho más fresco, un lenguaje casi cotidiano. Bajo el sello de Ediciones Cubarte, la multimedia presentada también ofrece una parte de la obra crítica vinculada a la vida de la Avellaneda. Iniciativas que intentan acercar al lector a una de las creadoras imprescindibles del arte en Cuba. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora le propongo detener la mirada en 3 estampas japonesas que integrarán la exposición 400 años después, Samuráis, en el Museo Nacional de Bellas Artes. La muestra se inaugurará en la tarde del próximo viernes en el edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes.
conmemora los 400 años de la llegada del samurái Hasekura Tsunenaga, el primer japonés que visitó La Habana en el año 1614. Organizada por el Museo y la Embajada de Japón en Cuba, cuenta con 29 obras del grabado japonés llamado ukiyo-e. Y así me despido, soy Aleida Piñero Meneses y le deseo un excelente fin de semana. Después de 10 años de creada, la Misión Rivas continúa aportando soluciones socioproductivas en Venezuela. En esa experiencia pedagógica participan profesores cubanos y facilitadores venezolanos. Cae la noche en Caracas y una madre sordomuda venezolana va con sus hijos a recibir las clases de un seminario en la Misión Educativa Rivas. El esfuerzo de ella se suma al de más de 170.000 personas humildes actualmente en pos del título de bachiller. Pero inconformes aún, los alumnos y sus profesores cubanos y facilitadores venezolanos también aportan soluciones socioproductivas desde los proyectos de clases al desarrollo de sus comunidades. ¿Valió la pena la Misión Rivas? Vale la pena, Misión Rivas. Sí, aprender, sí, vale la pena. Aprendí bastante, claro, porque hace muchos años que yo tenía como 13 años, sí, yo quiero estudiar bastante, y bueno, yo aprendí bastante, y yo me sello bastante. Después de 10 años formando bachilleres y aportando soluciones, la Misión Educativa Rivas ha entregado títulos de graduados a casi 1 millón de venezolanos. Más o menos comparamos con la educación técnica en Cuba, la educación para prepararlos para oficio, de manera que no solo se obtenga el título de bachiller integral, sino que ellos se impliquen en las soluciones de aquellos problemas que hay en cada una de sus comunidades, sus municipios, sus parroquias. Los dulces de esta madre sordomuda venezolana benefician económicamente su hogar, al igual que pronto lo harán los jabones artesanales de este alumno o la panadería que ya se aprobó en la comunidad de este otro emprendedor. Iniciativas que salen de un aula en la Misión Educativa Rivas, donde el futuro puede comenzar en un proyecto de clases. Desde Venezuela, José Pérez, Abraham Gamboa y Joexis León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El orden urbanístico Nápoles es un tema al que el Instituto de Planificación Física dedica esfuerzo con resultados en varias provincias. Sin embargo, problemas acumulados por años y nuevas construcciones ilegales hacen más complejo el trabajo. Este es el tema que trata hoy el espacio Cuba Dice. Abren y lo cierran, la misma cosa. Deben de tener solución. Sería lo ideal, lo perfecto. La opinión vale mucho. Como no se toma medidas, usted ve que el vecino lo hace y no le pasa nada y usted tiene la necesidad de ampliarse. Considero que esa es una indisciplina que hace mucho rato que se está generalizando en el país. Y no se tomaron medidas, no tomaron medidas a tiempo. Se fue incrementando. Yo no creo nada, puede venir las consecuencias, vamos a ver, cuando las consecuencias de quitarlo o no quitaría. Los inspectores de la vivienda o de la DI ponen una multa y el usuario piensa que con la multa ya resuelve el problema. No, es la multa y parar la construcción. Construir donde quiera y como quiera es una práctica que ha proliferado en el país y ha traído consigo ilegalidades y desorden urbanístico en pueblos y ciudades. No solo ocurren en el sector particular, en las viviendas y sus añadidos, sino que también las entidades estatales han incurrido en este tipo de violaciones al orden territorial. Cuba Dice muestra hoy las principales violaciones urbanísticas que aún proliferan con el consentimiento de todos. Garajes, esquinas y jardines cercados resultan las principales violaciones en este reparto de La Habana del Este. Eso allá atrás era un vertedero. Se hizo primero un patiecito y después se pasó a hacer la habitación esa y se hizo una terracita. Ellos dijeron que lo iban a legalizar, pues aquí no han pasado más nunca multa, más nunca nada. El problema es que eso afecta a los natos, ¿no? Y también afecta a las personas que viven en el edificio propiamente dicho, porque a veces que cogen el jardín, cogen para hacer garaje. Si vas a construir o vas a hacer un patio para criar animales, tú debes de ir a los canales pertinentes. Vaya, pida permiso y legalmente usted hace su patio para que críe sus animales. Estará autorizado ocupar la esquina de edificios multifamiliares para cercarlos y criar animales, además en condiciones higiénicas inadecuadas, como esta del reparto Camilo Cienfuegos en La Habana del Este.
no sé por qué no se hace legal. No sería una maldición porque por lo menos ahí tiene frutabomba, tiene sus pollos para su propia, para sí mismo. Si fue una cosa bien hecha, porque hay gente que coge y hacen cosas de lata, de no sé qué, se ve feo, pero si es una cosa que hacen una cerca bonito, que ponen un jardín. Cuando hicieron, por ejemplo, este garaje específicamente de aquí del edificio nosotros, se hizo un fin de semana. Y la muchacha que atendía vivienda dice que cuando ella fue a tomar medidas con eso, vivienda no tenía fuerza para desarmar. ¿Vivienda de dónde? ¿De qué municipio? Aquí del municipio. ¿De qué municipio es? Del municipio de Banalete. Y entonces ella, la muchacha que atendía esta zona, como inspectora, vino y le puso la multa. Y dijo, no, tiene que desarmarlo. Pero ellos no lo desarmaron, pagó la multa y no desarmó. Y después vinieron a traer, tienen otra multa más y la pagó. Y se quedó ahí. La solución al problema no solamente es la multa. Hay que hacer acciones, hay que demoler en algunos casos, hay que restituir tal y como estaba al principio el lugar, y eso sí sería una actuación correcta en cada una de estas situaciones. Esto de que estén construyendo estos garajes ahí, ¿usted lo ve bien? Sí, porque no hay donde cuidar los carros, los que tienen carro. Yo no tengo carro, pero no hay donde poner los carros. Y eso es un local deshabitado ahí, terreno lleno de hierba y todo. Aparte está autorizado por vivienda. Sí. Aquí, sobre todo el medio ambiente es muy hostil, estamos frente al mar, el salitre, el agua, pues destruye muy fácil los autos. Y bueno, cada uno ha logrado con sus propios medios hacer su espacio y por eso está ese lugar ahí que tiene alrededor de 20 garajes. Tras la ampliación del trabajo por cuenta propia, también muchos vecinos ocupan espacios comunes para construir sus cafeterías. Algunos lo hacen con la aprobación de las direcciones de la vivienda. Estas terrazas son de la propiedad mía, por eso que me la autorizan. Bien. Pero es parte del edificio. Parte del edificio, la terraza es mía. Lo que tú puedes decir, la fachada del edificio. Está autorizada por planificación, yo tengo mi documento de aquí. Y aunque la persona tenga un documento legal, lamentablemente hubo una violación por parte de una institución, se violó la legalidad y por lo tanto es ilegal. Otros simplemente apelan a la suerte de que luego de pagar una multa lo dejen disfrutar de una supuesta impunidad. ¿Usted tiene autorización para hacer este agrego aquí al edificio? No, agrego como tal no. Yo tengo autorización para vender de ahí para allá, en el caso mío. Lo único que hice fue poner el techo, para que no quede cosa arriba, ¿entiende? Y tener sombra. ¿Usted considera que que está bien hacer este agrego aquí al edificio? No, desde el punto de vista bien, no. Si se pone a analizar, rompe la fachada, claro que sí. ¿Por qué lo ha hecho? Primero por eso mismo le decía, no tengo las condiciones. Por ejemplo, una cafetería lleva. Por ejemplo, si fuera un local, yo tuviera un local donde yo puedo vender, estoy multado. ¿Está multado? ¿A cuánto ascendió la multa? 500 pesos. ¿Usted cree que con esa multa? No, yo no creo nada. Puede venir las consecuencias, vamos a ver, cuando venga las consecuencias, me quitarlo o no quitaría. Como ustedes pueden ver, esta es la parte de atrás de su apartamento. No lo veo como una ilegalidad. ¿Por qué? Porque no están ocupando un terreno que no pertenece a la vivienda. A nosotros no nos corresponde como delegado, tomar una decisión sobre esto. Esa decisión la toma el gobierno. En realidad, cada uno de estos ejemplos que se han visto constituyen ilegalidades. Son ilegalidades tanto de las regulaciones urbanísticas como de reglamento de los edificios múltiples. Por una parte, se han estado ocupando espacios que son espacios públicos y por otra parte también se han estado ocupando espacios que son comunes de los edificios. Vivir debajo del puente de la Lisa nunca debió ser una opción para quienes construyeron aquí de forma desordenada durante varios años. Responsabilidad personal de quienes levantaron cada pared y de las autoridades urbanísticas que lo permitieron. Hasta hace apenas unos días, aquí radicaba uno de los barrios insalubres de La Habana. En esta zona conocida como Palenque, en el municipio de La Lisa, en las márgenes del río Quibú, el Instituto de Planificación Física y autoridades gubernamentales del territorio emprendieron acciones para ordenar esta área. Así lo vio Cuba Dice cuando sus moradores abandonaban este lugar para llegar a sus nuevos apartamentos construidos por brigadas estatales. Se vienen tomando un grupo de medidas, primero las acciones aquí de transformación de toda esta área, reforestación, reconstrucción y recuperación de las escaleras que existían aquí para mejoramiento de las condiciones de las familias que viven en el lugar, la reparación de todas las redes eléctricas del lugar, y a la vez se vienen haciendo levantamientos conjuntamente entre la vivienda, planificación física de todas las ilegalidades que existen en estas áreas de aquí. Aunque se ha trabajado, queda mucho por hacer, dada la cantidad de construcciones ilegales y desordenadas que han aflorado en varios lugares del país durante años.
En la capital, por ejemplo, los principales focos se concentran en La Habana del Este, San Miguel del Padrón, La Lisa y el Consejo Popular Colón Nuevo Vedado. Nosotros tenemos en este momento inventariados 151 barrios y focos precarios y hemos intervenido aproximadamente en 30. Desde el 2009 que empezamos en la tarea de ir reordenando el tema de la precariedad en la ciudad, empezamos un programa en la vivienda que empezamos con el Fanguito, con la primera parte del Palenque donde estamos hoy, que se hicieron las 47 viviendas y se demolieron las primeras 47 viviendas, y en el 2013 hemos intervenido en 26 barrios precarios. En la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en Artemisa, aún con las regulaciones propias de esta área, hay quienes continúan haciendo caso omiso a las leyes. Esta imagen corresponde a una construcción autorizada por el director de la vivienda del municipio de Caimito, violando regulaciones gubernamentales de marzo de 2013. Los gobiernos municipales tienen la mayor responsabilidad en el enfrentamiento a las ilegalidades urbanísticas, tal y como lo establece el Acuerdo 54, aprobado por el Consejo de Ministros de 2011. Ese plan no es solo para La Habana, sino los gobiernos de la República completa deben hacerlo, porque son los que tienen que ocuparse de esos problemas. Y el partido de exigir y controlar que se cumpla lo dispuesto. El equipo de Cuba, dice, viajó hasta la costa norte de la provincia de Artemisa. Allí desde hace 2 años se detectaron un grupo de ilegalidades urbanísticas, entre ellas apropiación de la playa y del litoral. Y el movimiento constructivo era fuerte. Casas que se hacían prácticamente en poco tiempo. Brigadas constructoras de gente, todo el mundo ilegal. Bueno, y a raíz de eso comenzamos el trabajo. Trabajo que nos llevó prácticamente 3 meses por parte de la inspección, y hoy todavía, como tú verás, es un trabajo que se continúa. Se detectaron 56 ilegalidades en toda la costa y se han ido eliminando paulatinamente, con énfasis las que son de entidades estatales. Estas fotografías, tomadas hace más de un año, muestran una construcción en la franja costera de Playa Habanes, en Caimito, propiedad de la empresa Porcino Habana. Sus responsables decían que era un centro de capacitación para los trabajadores, cuando en realidad se destinaba para el descanso y la recreación. Hoy todo allí es diferente. Las edificaciones estatales fueron demolidas y se ha recuperado el entorno natural de la playa. Lo que había que eliminar ya está eliminado. Es decir, toda la parte de ranchones, los muros sobre la costa, prácticamente va a privatizar la costa. La costa, tú te parabas aquí y veías la vista hacia el mar y veías todo privatizado. Muros quedaban arriba de los mismos acantilados, hoy no los estás observando, como te das cuenta. En este momento lo que estamos es trabajando los planes de ordenamiento hacia dónde se reubicarían esas viviendas en el momento que contemos con el financiamiento para poderlas relocalizar, no en la zona costera ni en la zona de protección, sino fuera de ella. Estas imágenes muestran experiencias en comunidades de Pinar del Río. En 4 municipios se eliminaron ilegalidades en edificios multifamiliares con la cooperación de los vecinos. Igualmente en Holguín fueron eliminadas más de 200 construcciones estatales que afectaban básicamente la zona costera. Realmente queda mucho por hacer, pero bueno, yo te voy a poner un resultado. En el año 2013 fueron erradicadas más de 29.000 ilegalidades en todo el país, acumuladas desde muchos años anteriores. Ahí. Y sin embargo, en ese año 2013, las ilegalidades que surgieron en dicho año fueron eliminadas el 82%. El Instituto de Planificación Física, rector del Ordenamiento Territorial y Urbanístico, también responde a inquietudes de la población ante la necesidad de utilizar espacios públicos. Referente a los parqueos, a los parques, a las áreas para esparcimiento de los niños y adultos, trabajamos en el ordenamiento de los espacios para el ejercicio del trabajo por cuenta propia, porque hay muchas violaciones e irregularidades al respecto.
La necesidad de espacios para una numerosa familia no puede ser el argumento para apropiarnos de espacios públicos al margen de las leyes. No se trata de prohibir las construcciones, sino de indicar dónde hacerlo. Así lo ha expresado en varias ocasiones el general de ejército Raúl Castro Ruz. En este tema del ordenamiento territorial, aun cuando el Instituto de Planificación Física rectorea la actividad, los gobiernos locales tienen una alta responsabilidad en acabar con las construcciones ilegales y también buscar soluciones a tiempo. Sobre este tema volveremos porque Cuba dice. Y fueron titulares en la emisión estelar el incremento salarial del sector de la salud que abarcará casi 500,000 de cubanas y cubanos. La celebración en La Habana del encuentro de intelectuales en apoyo a la revolución bolivariana. La firma por el presidente de Rusia del acuerdo de adhesión de Crimea y Sebastopol. Y nuestro segmento Cuba dice que abordó el tema del orden urbanístico en el país. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un excelente fin de semana. Hasta mañana, buenas noches. Recordaron que en 1999 la matrícula universitaria era de 500,000 estudiantes y hoy supera los 2.600.000 educandos, la mayoría de los cuales apoya el proyecto social que vive Venezuela. El actor y cantante Roque Valero, una de las víctimas de la violencia que vive Venezuela, narró cómo la derecha de su país le imposibilita llevar una vida normal por el solo hecho de ser chavista y defender la democracia. En Venezuela somos libres todos, en Venezuela somos pacíficos, pero que Venezuela se respeta. En la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela?, quedaron al descubierto las intenciones de Estados Unidos y grupos fascistas colombianos de derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro para dominar las riquezas petroleras de la nación suramericana. Los panelistas coincidieron en afirmar que la revolución bolivariana avanza y se consolida. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La misión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que apoyará la iniciativa de paz del gobierno venezolano, se reunirá en Caracas los días 25 y 26 de marzo, según confirmó este viernes el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Con la entrada en vigor esta semana de su cláusula democrática, UNASUR se cubre contra intentos nocturnos, paramédicos, estomatólogos, enfermeras, técnicos y otros trabajadores. Se pondrá fin a la diversidad de otros pagos adicionales que por diferentes conceptos se efectúan en estos momentos. Solo se mantendrán, expresó, los que actualmente se entregan por impartir docencia por condiciones especiales de trabajo y años de labor para enfermeras, trabajadores de servicios y operarios. Quienes cumplen misiones médicas en el exterior, se les preservarán la plaza y el salario en Cuba. Se aumentarán los estipendios o pagos en CUC según corresponda, con el propósito de disminuir gradualmente las diferencias que en tal sentido existen hoy. En el caso particular de los colaboradores en Venezuela, los del Programa Integral de Salud y la Operación Milagro, se duplicarán los pagos en CUC. En sesión extraordinaria del Consejo de Ministros se informó además que como resultado del reordenamiento realizado durante el periodo 2010-2013 se redujeron 109.000 trabajadores y alrededor de 2.000 millones de pesos de gastos del presupuesto sin afectar la calidad de los servicios. Ese hecho contribuyó a respaldar el aumento de los salarios que se traduce en estabilidad y calidad de los servicios y de esa forma cumplir con los compromisos internacionales. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El amplio respaldo internacional al gobierno y pueblo venezolanos fue destacado por intelectuales de esa nación suramericana durante la conferencia ¿Qué pasa en Venezuela?, que sesionó este viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana. Al encuentro asistió una numerosa representación de las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba. Los panelistas señalaron que la brutal campaña mediática contra Venezuela
presenta al mundo un país que no existe. Comentaron que solo persisten pequeños focos de violencia en 3 municipios venezolanos. Si ustedes van a Caracas, por ponerle el ejemplo de una ciudad que se repite en todo el país, ustedes ven en 2 o 3 urbanizaciones del este de Caracas una guarimba o una barricada incendiada. El resto de la ciudad usted la ve trabajando, la ve en el autobús, la ve en el metro, la ve en su actividad cotidiana. Estamos nosotros frente a la pretensión por parte de intereses nórdicos, y hablo más precisamente de los Estados Unidos, por salir ya, no mañana, ya, del presidente Nicolás Maduro. Según análisis de los intelectuales, la ínfima protesta estudiantil fue desplazada por grupos fascistas de la extrema derecha. También Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Beneficiará a casi 500,000 de trabajadores, incremento salarial en el sector de la salud. Debaten intelectuales en Cuba sobre qué pasa en Venezuela. Firma Vladimir Putin ley de reunificación de Crimea y Sebastopol con Rusia. Nuestro espacio Cuba Dice tratará hoy sobre el orden urbanístico en el país. Más de 440,000 trabajadores del sistema de salud cubano serán beneficiados con el aumento salarial aprobado el pasado miércoles. La noticia se dio a conocer durante la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros presidida por el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz. Así lo informó el diario Granma en su edición de este viernes. El Consejo de Ministros, presidido por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, aprobó el pasado miércoles en sesión extraordinaria el incremento del salario para más de 440,000 trabajadores del sistema de salud cubano. Según publica el diario Granma, los incrementos se iniciarán a partir del 1 de junio del presente año, con los salarios correspondientes a los trabajados en el mes de mayo. En el caso de los cargos de dirección, se establecerá según la complejidad y responsabilidad encomendada y se eliminará el pago adicional que por tal motivo en la actualidad se efectúa. La tabla muestra varios ejemplos que en diferentes especialidades de la salud se implementarán en el mes de junio. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión para la Implementación y Desarrollo, destacó que se duplica el pago por trabajar en horarios